Ahora, que los romanos van a heredar mucho a los etruscos. La relación entre los vivos y los muertos en Roma es una mezcla entre confianza y temor. Se tiene un tipo de admiración hacia ellos. El contacto con los muertos se considera un medio de contaminación. Por eso se suele evitar tener contacto físico con los muertos. Hay todo un ritual también funerario, como mencioné, donde incluso se purifican con pino y con ortiga y otra serie de plantas para evitar la contaminación. Se pasan humo después de todo el ritual funerario. A pesar de este miedo, se le debe conmemorar el aniversario de las muertes de los familiares y se le suele llevar flores, vino, leche, miel y entre otros alimentos. Vemos la repetición de ingredientes, digamos, que gustan a los muertos en estas cuatro culturas. Además, se suelen realizar fiestas regularmente y estas actividades sirven para garantizar la paz entre vivos y muertos. Entonces, los romanos, de una forma similar a los griegos y a los etruscos, deben cumplir un ritual funerario y fiestas regulares para garantizar la paz entre vivos y muertos. Para los romanos existe una sucesión y una herencia en el mundo de los vivos, es decir, es importantísimo tener herencia, o sea, tener descendientes que se van a encargar de tu cuerpo, que van a velar por él y recordarte también de generación en generación, porque en Roma esto es muy importante. La relación de cierta desconfianza y temor ante los muertos. El contacto de los muertos va a contaminar, como ya mencionamos, los muertos siguen viviendo aunque no estén en el mundo de los vivos, muy parecido a los etruscos. Por mencionar algunas fiestas que ocurrían a nivel de estado, porque para el estado los muertos eran muy importantes, era la parentalia, que era en honor a los antepasados, que ocurría en febrero, la feralia, que era la fiesta pública en honor a los manes, que ya vamos a hablar de quiénes son los manes, pero viene a significar como los buenos o los ilustres. Luego están las carestes, la lemuria, entre otras. Todas actividades con una afinidad ritual a nivel público y también privado, pues evitan que los muertos regresen a la tierra mortal y los limitan en sus movimientos sin llegar a disgustarlos, porque los mantienes, digamos, en su sector que les corresponde y fuera del territorio de la ciudad de Roma, que es un espacio, digamos, sagrado. Ellos deben estar fuera de los límites de la ciudad. Por eso todo el ritual funerario romano va a llevar siempre hacia las afueras de Roma como ciudad. Ahora, los manes. Estos son unos seres ambiguos. En las creencias romanas, los manes son las almas de los muertos. Viene de un antiguo vocablo latino que viene a significar, como mencioné, los benévolos. Los manes eran objeto de un culto y se les ofrecía vino y miel y leche, así como flores constantemente. Para que un difunto se convirtiera en manes, o sea, o fuera parte de los manes, que los manes entendamos que es una colectividad de muertos, de los difuntos, de las divinidades intraterrenas, del inframundo. Entonces, para que alguien pasara de un estado a convertirse parte de esta colectividad, debía recibir una correcta sepultura y funeral, y en caso de que la inhumación se produjera un olvido o una irregularidad, o en general no fuera enterrado, el difunto se convertía en un fantasma sin descanso hasta que sus allegados o familiares le hicieran justicia. Que a esto se les denomina lemures, que es los que menciona Pureyo, que dice que después de salir del cuerpo, el alma se convierte en una especie de demonio. Estos son los que no son manes todavía, están insepultos. Te dice que salían a atormentar a los vivos. Con esto hay toda una cuestión, no se sabe realmente si eran benévolos o malignos. Su naturaleza era bastante incierta. Ahora, propiamente negativos, sí habían. Pero antes de ellos vamos a mencionar a los lares, que los lares ya eran más concretos, eran como dioses romanos que posiblemente de herencia etrusca, encargados particularmente de velar en las encrucijadas y los recintos domésticos. Los lares no poseen mitología propia y eran los que protegían a sus descendientes. Los penates son los dioses romanos que protegen el hogar, aunque se le asocia a menudo a esta función a Vesta, la diosa Vesta. El punto es que estas dos entidades, los lares y penates, van a proteger el hogar, mientras que estos eran representados por estatuas de esculturas. Los penates fueron durante largo tiempo poderes invisibles, eran simples abstracciones. Las larvas, ahora sí, o larvae, son las almas de los malhechores y de los que en vida habían arrastrado una existencia miserable,
que una vez muertos permanecen entre los vivos para atormentarlos con visiones nocturnas. Se les ve presenta bajo la forma de esqueletos. Son seres inquietos, turbulentos y nocivos, y son apariciones nocturnas. En la literatura latina o romana van a haber innumerables casos en que los fantasmas surjan. Un caso de fantasmas que ayuda a un ser querido es el que aparece en la Eneida de Virgilio, donde se habla de la princesa Dido, su esposo y su hermano. Dice Virgilio: Dido ejerce el poder, la que salió de Tiro huyendo de su hermano. Largo sería referir sus cuitas, largos sus intrincadas correrías. Voy a seguir sus hitos principales. Su esposo fue Siqueo, rico en tierras, como nadie en Fenicia. La amaba con hondo amor la infortunada Dido. Su padre se la había dado intacta en los auspicios del primer enlace. Pero reinaba en Tiro su hermano Pigmalión, el monstruo más atroz en maldad que ningún otro. Surge un odio feroz entre estos dos. El malvado hermano, enfebrecido del amor por el oro, coge desprevenido a Siqueo delante del altar y lo asesina a hierro sin cuidarse del amor de su hermana. Oculta largo tiempo su crimen y entre engaños y vanas esperanzas burla inicua la ansiedad del amante. Pero se le aparece a ésta entre sueños la sombra del marido insepulto, que delante a sus ojos la sorprendente lividez del rostro, y descubre el altar ensangrentado y el pecho atravesado por el hierro, y le va revelando todo el crimen secreto de la casa, y le aconseja apresurar la vida y alejarse de la patria. En este relato vemos como un fantasma se aparece, un fantasma de un ser querido, primero a revelar su muerte, una muerte prematura, y segundo, para advertirle a su esposa, a su amada Dido, que huya de su hermano. Entonces, cuando hablamos de alguien que muere en Grecia o en Roma, en resumidas cuentas, debían ser estos incinerados o enterrados según los ritos, y su sombra bajaría al Hades o al inframundo. Los vivos velaban por su correcta sepultura y hacían sacrificios en su memoria. Sin embargo, en el imaginario colectivo greco-romano, el paso al más allá quedaba en cierto modo incompleto si se daba alguna de estas tres circunstancias: no haber sido sepultado correctamente, no haber muerto antes de tiempo y haber perecido de muerte violenta. Estas situaciones podían provocar que la sombra del difunto no tuviera descanso y perturbara la paz de los que aún vivían. Los insepultos, quienes no gozaban de una sepultura o de los ritos funerarios adecuados, podían verse obligados a parecerse a los vivos para reclamar que se les diera un funeral digno. Se consideraban muertos antes de tiempo aquellas personas que habían fallecido antes del momento fijado por el destino, y entran también los muertos en la infancia o en corta edad y los que morían antes de casarse o de tener hijos. Pues estos dos últimos aspectos son importantes. Cuando se fallecía sin haber conocido el amor o sin dejar una descendencia que cuidara de su sepultura, a veces el fantasma regresaba para disfrutar de lo que la muerte le había vedado. Es decir, aparecía para acosar a mujeres o a hombres, o alguna otra deseo que tuviera el espíritu que no pudo llegar a concluir en vida. La muerte violenta, bien en la guerra, bien por asesinato, podía provocar que los espíritus de los difuntos no descansaran en paz o que volvieran al mundo de los vivos para buscar venganza o esclarecer el crimen sufrido, como le pasa al esposo de Dido. La mayoría de los casos de apariciones se producen de noche, bien en momentos de vigilia o bien en sueños, pero también hay casos de manifestaciones diurnas, incluso a la luz del mediodía. Muchas veces se producen en lugares vinculados a la vida de los fallecidos. El aspecto de las apariciones variaba en Grecia y en Roma. ¿Van a ser fantasmas de apariencia similar a cuando estaban vivos? ¿O van a ser fantasmas negros, puesto que es el color que se le identifica con lo maligno? ¿O fantasmas blancos en el sentido de pálidos por carecer de sangre? ¿Fantasmas difusos? ¿Fantasmas invisibles que solo se identificaban mediante voces o sonidos? ¿Fantasmas con un cuerpo a los que podrían calificarse de resucitados o renacidos?
En todo caso, los fantasmas aparecen bien por su propia voluntad o bien porque son evocados o llamados por medio de magia o de brujas por medio de fórmulas, como ya vimos con el caso de Circe, que le da unas indicaciones de negromancia a Odiseo para traer a Tiresias. Ahora, las razones por las que los fantasmas aparecen en Grecia y en Roma puntualmente van a ser: pueden venir para vengarse o, por el contrario, para consolar a los vivos, para descubrir a su asesino, para que se haga algo que se ha dejado inconcluso. Un ejemplo de esto inconcluso es el caso del poeta Píndaro, que se menciona que cuando él fallece olvidó hacerle un himno a la diosa Perséfone, esposa de Hades, y en sueños se le aparece, creo que era una tía, y le recita el himno que debía escribirle, y así ya el espíritu de Píndaro descansa. Otro de los motivos por los que los fantasmas se aparecen es para pedir un enterramiento según el rito, que ya vimos que eso es de lo más importante que hay tanto para Mesopotamia como para los etruscos, Grecia y Roma, para avisar de algún peligro a alguien con quien han estado vinculados o a quien están agradecidos, y finalmente para realizar alguna profecía o vaticinio. Estas son las características que van a tener los fantasmas en Grecia y en Roma, y que vemos que tampoco están muy alejadas de las concepciones modernas del fantasma. Por mencionar brevemente, por ejemplo, para los judíos, un fantasma no puede, por ejemplo, reconocer a alguien si trae un velo en la cara o una máscara. Pero si esta persona es culpable de algo, Dios le hace caer el velo o la máscara para que la sombra lo reconozca y lo espante. ¿Por qué? Porque se supone que Dios envía a estos muertos para que los vivos hiciesen penitencia cuando eran malas personas. Para los celtas, tienen toda clase de intenciones los fantasmas, son buenos o malos. En la cultura bretón, Caniresnos o las lavanderas nocturnas eran mujeres que lavaban sudario de los que van a fallecer, es decir, espíritus que aparecían lavando los sudarios de quien iba a fallecer. Era una advertencia. En Irlanda estaban las famosas banshees vengativas, que se supone que son los cristianos los que los van a considerar malignas. Ahora, también para ellas hay instrumentos para alejarlas, que es el Scarsfren o varilla que aleja fantasmas. Y para los aztecas, son almas inquietas que vuelven para perseguir vivos. Era muy común ver fantasmas aztecas de mujeres embarazadas. Los fantasmas están muy presentes en toda la literatura. Van a evolucionar hasta convertirse en el relato de miedo, que tiene ya una finalidad de producir miedo como un placer estético, como menciona Rafael Llopis en su ensayo, porque antes de ello el fantasma tenía más una función moralizadora después del periodo clásico. Por ejemplo, en la Divina Comedia de Dante del siglo XIV, en el Decamerón del mismo siglo, en los cuentos de Canterbury del siglo XV, también tienen como un carácter más moralizador. Va a empezar a mutar la figura del fantasma con Shakespeare en Hamlet y Macbeth, porque aquí ya te piden no solamente que te den una correcta sepultura, sino que piden que hagas ciertas cosas para concluir una venganza. Es en el relato de La Posada del Mal Hospedaje, que es un fragmento de la obra El Peregrino en su patria de Lope de Vega del siglo XIX, donde ya van a ir apareciendo más cuestiones, a pesar de que siguen siendo moralizadoras, van a cambiar sus aspectos, sus funciones. Es en el relato de Daniel Defoe, La aparición de Mr. Beale, que es el último cuento de miedo auténtico antirrural romanticismo. Para continuar con este ciclo de fantasmas en el sarcófago de Pan, vamos a ahondar en el siguiente video sobre dos relatos de fantasmas que son tenidos, en especial uno, como precursores del género de la casa encantada y el detective paranormal. Esto fue Sarcófago de Pan.